Gloria al Señor. Muy bien, estoy muy contento, muy gozoso de estar con vosotros. Saludos de la iglesia de Motril. Querían venir, mínimo venían ya 6, estaban ya había apuntados que querían venir hoy y me querían dar la sorpresa. No te dejamos solos, vamos contigo. Digo, no vengáis, que el aforo es limitado, hay mucha gente allí, entonces se han quedado con toda la gana de venir, pero les he prohibido que vengan porque tenemos limitaciones por el espacio. Entonces, espero que con el corazón ellos están aquí. Así que un saludo y un abrazo de parte de la congregación de allí, de Motril. Estáis todos invitados. Yo intento captar a gente de aquí, veniros a Motril a vivir. Mi hermano me pregunta, ¿y si no estará intentando robar ovejas? Digo, sí, pero no me siguen. No. De hecho, yo dejé aquí mi casa, en Cijuela, y se viene allí Fran y Eli, cristianos de allí, y ahora cogen la casa de al lado también, Eli y... Uy, se me ha ido el nombre, mira que era mi jefe y todo, Simón. Y ahora también se va José, ¿no? Y Sara, digo, ¿qué pasa? Me voy yo y en vez de seguirme se van donde yo estaba, no es justo esto. Pero gloria a Dios, pero que nos alegra mucho cuando nos visitáis. Y es un placer de recibiros como también nos recibía a nosotros. La iglesia en Motril está creciendo poquito a poco. Esto es el tema del virus es un sinvergüenza. El virus nos tiene a todos un poco cambiando las formas y demás, pero bueno, ahí seguimos trabajando. Pero es un placer poder seguir los caminos del Señor trabajando juntos, ¿verdad? Iglesias juntos. Muy bien, antes de empezar la predicación, no sé si me comí los 5 minutos que tenía de adelanto, pero me gustaría que oráramos antes de empezar. Y me gustaría, tengo varias peticiones de oración, sobre todo por sanidad. Y también me gustaría que pudiéramos orar por la finca de Antequera, que están pasando una situación difícil, ¿verdad? Por el accidente que hubo. Así que voy a pedir, por favor, si nos podemos poner de pie. Está también con nosotros Antonio, que viene con la familia de Miguel y de Mati. Me han pedido oración porque ahí está Antonio ahí al final, lo podéis ver ahí por allí, con la mano levantada. Su esposa, Petro, ¿no? Patro. Es que mi suegro se llama Petru y sabía que era algo parecido. Bueno, pues a ella, la hermana de Mati, que la van a operar el martes. Entonces nos han pedido oración y ha venido el esposo de Patro. ¿Lo he dicho ahora bien? Antonio. Y viene a escuchar la palabra de Dios y también a orar. Qué bonito, ¿verdad? Van a operar a su esposa. Entonces él pide oración a la iglesia, pero él viene con la iglesia para orar junto con la iglesia por su esposa. Qué bueno, ¿verdad? Así que vamos a orar por ella. Vamos a orar también por los enfermos en la congregación. Hay distintas personas que están pasando momentos difíciles de salud. Y vamos a orar juntos. ¿Qué os parece? Amén. Muy bien. Padre Celestial, te queremos dar gracias, Señor, porque podemos estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Y en estos momentos, Señor, queremos acordarnos de las personas que están enfermas. Y queremos pedirte, Señor, por Patro, Señor, la esposa de Antonio, hermana de Mati, Señor, que la van a operar. Señor, desde este mismo momento te rogamos que tú vengas poniendo tu mano sanadora sobre su vida en el nombre de Jesús. Señor, sana su cuerpo, quita todo bulto, Señor, Señor, todo lo que no es normal, Señor, y trae sanidad sobre su cuerpo. En el nombre de Jesús. Y si tú quieres que llegue a la operación, Señor, oh Señor, te pedimos que tú pongas tu mano en los médicos, en los cirujanos, Señor, en el lugar, Señor, que no haya ningún contagio de nada, todo esté protegido, limpio, Señor. Usa estos médicos, Señor, que ella pueda salir limpia y sana. Pero aún así también creemos en el poder de tu nombre y si tú quieres hacer un milagro, puedes extirparlo todo lo que está mal, Señor, y que ella esté sana por completo. Sea cual sea tu voluntad, te pedimos tu mano poderosa en ella y ella pueda ser sana por completo. Aquí tu iglesia, Señor, y su esposo se une con nosotros para orar por ella, Señor, y en el nombre de Jesús rogamos por su vida.
Aleluya. Padre, te pedimos también por otros enfermos como Cristóbal, Señor, como Manolo Cubero, Señor, como mi madre Mati, Señor. Oh Padre Santo, cada uno de los enfermos que hay en la iglesia. Señor, hay otros que no sé, pero tú sabes quiénes son, que están pasando momentos de dificultad, momentos de enfermedad. Padre Celestial, ve trayendo salud, Señor, sobre Mame, Padre Santo, trae una salud completa sobre su vida, sobre su mente, su cuerpo, su alma, en el nombre de Jesús. Señor, cada enfermo, Padre, en el nombre de Cristo, sea levantado en salud y fortaleza para servir a tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo rogamos, Señor. Y por último, Señor, y no menos importante, queremos pedirte por la finca de Antequera, Señor, porque tú traigas consuelo, ánimo, fortaleza en este tiempo difícil. Señor, después de este accidente, Padre, te rogamos que tú traigas calma, traigas, Señor, de tu abrazo sobre sus vidas. Te lo rogamos, Padre, por cada uno de ellos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. ¿Podemos tomar asiento, por favor? Aleluya, gloria a Dios. Aquí hace más frío que Motril, ¿eh? No es por nada. Gloria al Señor. Muy bien, pues quería compartir algo con vosotros, algo que estaba rondando en mi corazón y he tenido luchas de Señor, ¿será? ¿No será de Dios para la iglesia en Granada? Y yo digo, Señor, ¿qué les doy? Y digo, si allí ya son maestros de la palabra, ya los que están allí, entre las predicaciones tan poderosas, el estudio de la palabra que se hace aquí, digo, la gente con el tiempo que llevan en el Señor y demás, digo, ¿y qué les voy a dar yo nuevo? Pero había algo de lo que Dios me estaba hablando y quiero compartirlo con vosotros. Y es que a veces, sobre todo cuando pasa tiempo, nos quedamos en formas, moldes, costumbres que nos perjudican y necesitamos romper eso. Amén. Así que el título de hoy se llama Rompiendo moldes. Rompiendo moldes. Voy a hablar de dos tipos de moldes. Moldes antiguos y también moldes nuevos que se forman de forma incorrecta. Amén. Así que empiezo con lo siguiente. ¿Sabes que la iglesia católica, católico significa universal? ¿Sí? La iglesia viene de muchísimo tiempo en la historia y llega un momento que por el correr del tiempo en la iglesia universal católica surge un problema y es que surgen ideas en principio muy buenas pero al final empiezan a perjudicar. Te digo un ejemplo. Había en tiempos antiguos mucha, ¿cómo se dice? Analfabetismo. Había mucha gente que no sabía leer y entonces se les ocurrió una brillante idea y era traer el Evangelio con imágenes para que la gente pudiera entender el Evangelio. Y entonces empiezan a construir imágenes talladas para mostrar el Evangelio, la muerte de Jesús y demás. Bien, hasta ahí, bien. Aleluya. Tenemos el portal de Belén también, ¿verdad? ¿Verdad que no nos ponemos a adorar al niño del Belén? Pero nos muestra la historia de lo que sucedió allí. Eso es bonito. Mi abuela hacía un Belén gigante, todo súper bonito. Este año yo puse un Belén de Playmobil. Fue un pequeño error, porque lo puse a la altura de las niñas que lo disfrutaran, pero claro, Elisa no se conformaba con ver el Belén, a jugar. Entonces te podías encontrar, bueno, no sé, hasta dinosaurios en el Belén, ¿no? Que entraban, el ángel que desaparecía y aparecía en otro lugar. Pero es una imagen para darnos a conocer la historia del Evangelio. Bien, hasta ahí bien. ¿Qué pasa con el tiempo? La gente empezó cuando decía, esta es la imagen de Jesús, esa es Jesús, te adoramos. Y empezaron a adorar las imágenes, que es lo que es en la Biblia. Si vamos a Deuteronomio, capítulo 5, en adelante, nos habla de los 10 mandamientos y nos habla, Deuteronomio 20 o Deuteronomio 5, no me acuerdo. Éxodo 20 y Deuteronomio 5 me parece.
Y habla de los 10 mandamientos y en concreto habla acerca de la idolatría. Dice, no te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni postrado ante ella las adorarás. Ese es el problema. La adoración a lo que no es Dios, sino las imágenes. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo se acostumbra a una imagen y empieza a adorarla y se desvía de lo que la Biblia dice, no te harás imagen y adorarás. Y entonces la costumbre contradice la Biblia. Yo suelo decir allí en Motel, ¿do you understand me? ¿Tú me entiendes? Todavía no sé si la frase es correcta en inglés, pero yo la digo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que costumbres que en principio pudieran ser buenas, nos acostumbramos y nos quedamos con ese molde y nos alejamos de la palabra de Dios. Eso pasa en la iglesia universal, iglesia católica, pero también en la iglesia evangélica empezamos a crearnos nuestros propios moldes. Y esos moldes pueden llegar a no permitir que la palabra de Dios entre. Amén. De hecho, no vas a la calle y le testificamos a gente o al vecino y le hablamos del evangelio y le dices, ven a la iglesia, te voy a hablar del evangelio. Y me dice, no, yo no, vayamos a que lo que me hables, yo lo que conozco es. ¿Seguro? Porque a veces nos hacemos el concepto de que lo que conozco de primeras, lo que me han enseñado es lo que me han enseñado. Y entonces es lo bueno. ¿O no? ¿Cómo podemos saber que si lo que me han enseñado es correcto o no? Vamos a la luz de la palabra, a la Biblia. Amén. Y ahí vamos a confrontar y ver si realmente lo que me han enseñado, quizá con muy buena actitud, eso no es bíblico. Porque también están las mentiras piadosas. Y ahora me dice, sí, eso es muy de la iglesia católica. Tú le mientes a tu niño pequeño porque o te lo come o viene la prima y se lo va a comer por ti. No, no va a venir la prima. Mentiras piadosas. Si es por un bien, mentira. No se hace. ¿Me entiendes? Hay formas que cogemos y no nos damos cuenta, pero no son conforme a la Biblia. Esos moldes hay que romperlos. Amén. No, pero si yo vengo haciendo eso ya desde ¿te acuerdas de Moisés? Era amigo mío. Desde entonces. Bueno, a lo mejor desde entonces estás equivocado. Vamos a ir a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué os parece? Amén. Cuando vamos a la luz de la palabra, también hay versículos en la Biblia que nos los hemos creído de una forma y no hemos indagado, porque como lo conocemos ya de tiempo, parece que ya lo sabemos. ¿Quién ha escuchado, levante la mano, ese que dice en la Biblia, guárdate, ¿cómo dice? Guárdate y te guardaré, ¿no? Eso que dice Dios te dice, la Biblia dice, guárdate y te guardaré. ¿Había escuchado alguna vez esa frase? ¿Alguien que levante la mano? ¿Hay alguna vez? No viene en la Biblia. Vamos a corroborarlo con la Biblia. Es verdad que el mensaje, de otra forma, es verdad que te dice la Biblia que tenemos que guardarnos y que Dios nos guarda también. Pero hay veces que cogemos frases o cosas que los tomamos como Biblia, como palabra de Dios, y llegamos incluso a perjudicarnos. Por ejemplo, ¿habéis escuchado alguna vez el molde? Si le pides a Dios paciencia, te vendrá prueba. Lo dice en Romanos 5. No es cierto. Es un molde. Si yo estoy imagínate, ¿no? Tengo 2 niñas, lo sabéis, una de 3, otra de 7, la de 3. ¿Me entendéis, verdad? Tú te imaginas que yo estoy con mi niña, y mi niña empieza a estar como, ¿no?
Y a veces estoy como pastor, eso no suele pasar mucho a los pastores y líderes, ¿verdad? Te llaman a alguien por teléfono, te está contando un problema serio, y cuando estás en ese momento con el teléfono que tienes que estar muy concentrado, muy serio, y en ese momento tienes niños pequeños y... ¿Pasa? Pasa. Momentos de estrés, y llega pequeña en casa, tú imagínate mi situación, y llega mi niña y empieza una situación así, y yo, fácil de perder la paciencia, le digo, Señor, dame paciencia porque puedo actuar de forma exagerada para con ella y le puedo hacer daño, emocionalmente, espero que no físicamente. No. Pero tú me entiendes que podemos perjudicar porque perdemos la paciencia. Entonces, en ese momento, yo pensando en el bien de mi niña, digo, Señor, dame paciencia para que pueda tratar bien a mi hija. Y entonces un Dios de amor, Dios bueno, me trae a mi otra hija, la grande, y para que me chinche más, porque la prueba produce paciencia. No puede ser, no cuadra, ¿verdad? Si yo le pido a Dios, Dios, dame paciencia porque tengo que tratar esta situación, necesito ayuda, dame paciencia, por favor. Y Dios dijera, sí, te vas a enterar. Más prueba. No puede ser. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Amén. Romanos capítulo 5, versículos 2 al 5. Romanos 5, capítulo 2 al versículo 5. Aquí te voy a decir algo muy interesante. ¿Quién cree que la Biblia es la palabra de Dios? 100% la palabra de Dios. Amén. Muy bien. ¿Cuál es la versión más usada por nosotros? Reina Valera de 1960, ¿no? Estoy diciendo. Bien. Muy bien. ¿Es cierta lo que dice ahí? Por supuesto. Pero, ¿sabes qué? Que usa palabras que también se usaban antiguamente y ahora podemos indagar más en el significado de esa palabra. Voy a decir rápidamente. Cuando se encontraron los primeros manuscritos, que eran copias de los originales de lo que es la Biblia, digamos, los originales no se saben, perdidos, pero antes hacían copias a mano, copiaban y se han encontrado miles de manuscritos. Esos los comparan los estudiosos, los analizan, y se dan cuenta que es increíble que en miles de copias prácticamente hay muy poca diferencia. Entonces, con los manuscritos que se encontraron hace muchos años, hicieron una verdadera composición de lo que conocemos hoy como la Biblia, y es un artículo de lujo. Y se encontraron más manuscritos después, pero los manuscritos encontrados después, muchos de ellos datan de fechas mucho más anteriores. ¿Sí? Entonces, en algunos datos, por ejemplo, podemos encontrar que hay frases o versículos, como decimos hoy, que en los manuscritos más antiguos no estaban. En los nuevos sí, pero no alteran el contexto ni la enseñanza. Entonces te puedes encontrar que en un pasaje, por ejemplo, de un evangelio de la Biblia, en otro evangelio sí está originalmente esa frase o versículo y puede encajar perfectamente en el otro evangelio, pero originariamente no estaba. Entonces, ¿qué pasa? Biblias que sean la propia Reina Valera, la última que yo conozco es de versión de 2015, tiene una actualización también muy buena, os la aconsejo, y otras versiones, otras traducciones, todo corroborado y aprobado por la Sociedad Bíblica, que protege los textos, y analizan, y entonces te hacen ver que dice, bueno, y te dicen, originalmente parece ser que esta frase o versículo no estaba, pero aunque estuviera, como en Reina Valera de 1960, no te dicen nada diferente ni te altera el contexto, ¿sí? Entonces, algunos dicen, ay, versión nueva, ay, no es bíblica. Sí, la tenemos que comparar con la otra y crecer. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces vienen ataques contra la propia palabra, porque vienen actualizaciones en el idioma. De hecho, Reina Valera no se escribió en 1960, es una revisión. La primera se escribió en 1569.
es la Biblia llamada la Biblia del oso. La escribió, si no me equivoco, fue Reina, y luego Valera la corrigió. No la corrigió, sino que rectificó, apoyó. En esa Biblia del oso, la primera, Reina Valera, por decirlo así, estaban los libros apócrifos, que la Iglesia Católica tiene esos 7 libros añadidos que son históricos muy interesantes, pero por el canon bíblico y por el transcurso del tiempo, el tema del canon bíblico es muy interesante. Si alguien tiene interés, luego que hable conmigo, yo mandaré información muy chula. Se ve que hay datos históricos, pero muy buenos, pero como palabra a palabra, pues como que descuadraban, ¿no? Entonces, el paso de los tiempos muestra cuál es el canon correcto. ¿Amén? Entre ellos participan San Agustín o Jerónimo, que fueron de personas de distintas partes del mundo que coincidieron analizando por separado, fueron a llegar al mismo punto común. Y cuando se pusieron de acuerdo, ven cuál es el establecimiento del canon de muchas personas trabajando en ello. Bueno, un poco de historia para ponernos al día. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que nos hemos criado con la iglesia, con la Biblia, Reina Valera de 1960, y cogemos un texto y no queremos mirar más porque pensamos que cualquier otro texto diferente nos puede ser diferente y no ser palabra de Dios. No, no es eso. Solo que nos amplía el conocimiento de qué quería decir esa palabra. ¿Me estáis siguiendo o es muy lioso lo que estoy diciendo? ¿Se entiende? Vale. Bueno, voy a poner un ejemplo muy bueno para que lo entendamos mejor. Y es en Romanos, capítulo 5, versículos 2 al 5. Amén. Dice así. En Reina Valera nos dice, Reina Valera, ¿verdad? Sí, Reina Valera, 1960. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Y nos gloriamos en qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Quédate con la esperanza. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y esto lo cogemos, esta frase, como ya está bien, lo dice la Biblia, ¿no? Pero ¿qué dice más? Y la paciencia prueba. Y la prueba, otra vez la esperanza. Y 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué he contado antes lo de la Biblia? Bueno, una versión más actual y corroborado con varias, te viene a decir más o menos el siguiente significado, que no es diferente, pero nos amplía el conocimiento. Versículo 2, nueva versión internacional, voy a leer ahora, dice, también por medio de Él, esa no la tenemos, ¿no? En el ordenador creo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Si quieres poner en la versión que sea Reina Valera, versículo 3. Y dice, y no solo es en esto, sino también en nuestros sufrimientos. ¿Y ahí qué dice? Tribulaciones. ¿Es lo mismo? Sí. Pero te amplía con un lenguaje más actual el significado de lo que puede decirnos. ¿Amén? Y luego dice, porque sabemos que el sufrimiento, ahí dice que la tribulación produce paciencia. Y aquí dice, sufrimiento produce perseverancia. Coge esta palabra, perseverancia. La perseverancia tiene que ver con la paciencia y la paciencia con la perseverancia. Viene de ahí, pero si ampliamos conocimiento de lo que la palabra de Dios dice y lo más cercano a los orígenes de la palabra, vamos a entender mejor. Y cuando dice que la prueba produce paciencia, no significa que vienen pruebas sobre nuestra vida y nos dan paciencia, sino que en el sufrimiento que ya tenemos, este sufrimiento o tribulación, prueba, llámalo como quieras, produce una paciencia que nos lleva a perseverar. Perseverar quiere decir en el tiempo, pacientemente. Aleluya. Perseveremos pacientemente. Es necesario o es bueno
que perseveremos aunque estemos en sufrimiento. Cuando viene el sufrimiento a nuestra vida y quizá tú estás pasando por un momento difícil y de sufrimiento, entiende que si tú estás firme en el Señor y buscas de Dios y perseveras en Dios, aleluya, ese sufrimiento que tú tienes incluso te va a beneficiar. Porque va a hacer que seas fuerte, perseverante. Aleluya. Así que es una paciencia perseverante. No es que, como decía antes, necesito paciencia, le pido paciencia a Dios, y me vengan pruebas, ¿no? Recuerdo hace muchos años testimonio de una hermana. Eso me marcó. Yo era jovencito. Y digo, Señor, tengo que tener cuidado con lo que pido. Contó un testimonio. Y hizo mucha gracia. Ahora lo recuerdo y me río, ¿no? Dice que ella, su hija era joven, de mi edad, un año mayor, creo. Y ella oró lo siguiente: Señor, no permitas que le vengan pruebas a mi hija. Las pruebas que vayan a venir a ella, mándamelas a mí. Y dice, ¿sabéis lo que me pasó? Me han pinchado la rueda del coche, me ha pasado no sé qué, ay, qué desastre. ¿Te imaginas un Dios así? ¿No dice David, pruébame en esto? ¿No? Dice, tú imagínate que te le dices, Señor, pruébame y quiero salir más limpio, más puro. Señor, yo quiero que tú me pases por momentos, prueba mi corazón, pero yo quiero crecer en ti. Y el Señor, ¿te imaginas? ¿Qué pensamos? A veces pensamos lo siguiente, ¿no? Que el Señor está en los cielos y es así. Esta es la mía. Me ha pedido paciencia, se va a enterar. Me ha pedido pruebas, lo voy a machacar. Eso no es lo que Dios hace. Si tú le pides a mi hija que no pase, Señor, antes que me pase a mí, ¿qué es lo que puede pensar Dios? Ay, mira qué mujer, cómo ama a su hija, cómo la protege. No, hija, tranquila, yo voy a proteger a tu hija y a ti. Aleluya. Y tú estás pasando por momentos difíciles, sufrimiento, y dices, toma paciencia, que no tengo paciencia. Claro, por eso necesitamos de Dios. Es una de las características del fruto del Espíritu Santo, la paciencia. Necesitamos de Dios. Amén. Pero Dios nos va a capacitar y nos va a ayudar y nos va a bendecir. Aleluya. Hay personas que quieren servir al Señor y dicen, yo me gustaría servir al Señor, pero claro, si yo lo hago, como veo a otros siervos de Dios, que le ha pasado algo a los hijos, no sé qué, me van a venir situaciones por servir al Señor. No, Dios recompensa a los que le buscan. ¿No? Dice que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Dios no es un Dios malo, Dios es un Dios bueno. Porque, ¿qué dice en el Salmo 23? ¿Cómo termina? Y dice, el bien y la misericordia me seguirán algunos días. ¿No qué dice? Todos. ¿Qué dice que nos seguirá todos los días de mi vida? El bien y la misericordia. Ese es nuestro Dios. Pero a veces cogemos conceptos que nos cogemos de aquí y de allá, y se nos hace tan interiorizado que pensamos que cuando nos acercamos a Dios vamos a recibir. Y si yo sigo a Dios y le sirvo, me puede pasar de todo, porque si tú estás con Dios, protegido estás. Aleluya. Aleluya. Muy bien. Luego tenemos que terminar. Dice que la perseverancia produce entereza de carácter. Hablamos a veces de un carácter fuerte, ¿no? Daniel Devé, que decía, en España se dice carácter fuerte a un carácter feo. Eso no es carácter fuerte. Nosotros le llamamos carácter fuerte, pero realmente es débil. No es un carácter, como dice aquí, con entereza. Pero la perseverancia en nuestras vidas nos va a llevar a esa entereza de carácter. Aleluya. Y eso nos lleva a ¿qué dice? A la esperanza.
Así que si nos vamos, incluso en esta versión o otra versión, nos habla, dice que la prueba, el sufrimiento, dice que nos lleva ¿a dónde? ¿A la paciencia? No. Lee bien. Hasta en Reina Valera 1960, aunque aparezca la palabra paciencia, sigue leyendo. ¿Dónde nos lleva? A la esperanza. ¡Aleluya! Está pasando por una enfermedad, una situación complicada, un momento dificilísimo. Y dice, Dios, bueno, de aquí me darás paciencia. ¡No! Dios me da esperanza. ¡Aleluya! Pasamos por paciencia, perseverancia. Paciencia en perseverancia. Y llegamos a la esperanza. Dios no nos deja solos. Dios no nos abandona. Dios está por ti y por mí, ¿lo sabes? Y a veces no, necesitamos ir a la palabra, estudiar la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué nos quiere decir? El contexto de lo que Dios nos quiere decir. Y entonces lo hacemos nuestro. Y podemos ir de victoria en victoria. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Muy bien. Mira, hay una de las cosas, digo, a ver si me da tiempo. Otro de los dichos muy comunes entre nosotros, en la iglesia evangélica, es acerca de la envidia sana. Porque la envidia sabemos que es mala. La envidia destruye. Pero hablamos de la envidia sana. Uy, lo que tiene aquel me gusta. Uy, envidia sana. El psiquiatra español Carlos Castilla del Pino, que es uno de los analistas que ha estudiado más, no cristiano, sino psiquiatra, dijo que ha estudiado más sobre este asunto, esta palabra, dice lo siguiente, que la envidia sana no existe. ¿Sabes cómo es la expresión real que se le debería dar? Admiración. ¡Wow! Vamos a jugar un poco con las palabras, pero para entender mejor el concepto. La envidia sana, como aparece con la palabra envidia, y sabemos que la envidia es mala. La envidia, ¿sabes lo que es? Que el otro tiene algo que a ti te gustaría tener y tú estás triste porque lo tiene. E incluso te gustaría quitárselo. Eso es la envidia. La envidia sana no existe porque la envidia es mala. Ahora, que alguien tenga algo muy interesante y tú admires lo que tiene, no es que sea envidia. Puede ser hasta muy interesante, porque si hay alguien que tiene un ministerio o que está sirviendo al Señor en algo y tú lo miras como ejemplo, como he dicho antes con los músicos, y los admiras, cógelo como referente, admíralo y cópialo. ¿No dijo San Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo? Vamos a admirarnos lo que sea de admirar y vamos a copiarlo. Amén. Saltémonos moldes de conceptos de envidia sana. No podemos tener envidia, pero sí podemos tener admiración. Amén. Otra frase. Tengo unos amigos en Amposta y me contaban cuando Ana y Kekio, algunos los conocéis, y estaban en el primer parto, ¿no? Tienen 2 niños y en el parto estaban ahí y la pobre Ana sufriendo, ¿no? ¿Quién no ha tenido dolor de... ¿Habéis tenido dolor de parto alguien aquí? ¿Alguna mujer? Sí, ¿no? Duele, ¿verdad? Y estaba pobre Ana allí en el paritorio. ¡Ay! ¡No puedo! Y su marido, un espiritual, le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Respuesta de su esposa, tu padre. No saquemos de contexto, vamos a la Biblia. Amén. ¿Qué dice en Filipenses 4:10? Por favor, 4:10 al 13. Filipenses 4:10 al 13 dice San Pablo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. ¿De qué está hablando? Necesidad o abundancia. Ese es el todo. Y a veces cogemos nosotros versículos, los sacamos de contexto y decimos, todo lo puedo en Cristo y me fortalece. Permitirme, había un hermano que decía, ¿te imaginas? Hoy está con el Señor, pero decía, ¿te imaginas un equipo de fútbol en que todos fueran cristianos? En la época de Kaká, me parece, ¿no? Cristiano en el fútbol profesional. Serían invencibles. No, todo lo puedo en Cristo no se refiere a eso. Aleluya. Habla que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ya sea que pase por necesidad o abundancia, Dios está conmigo. Aleluya. Y a veces cogemos frases o versículos y lo sacamos de contexto y no nos funciona. Tenemos que ir a la palabra. Amén. Y voy terminando y siempre odiaba esta frase, ¿no? De pastores, digo, nunca la diré, y al final uno de vez en cuando se escapa. Pero es que vivo mirando el reloj, corre ese mucho, párate. 1 Corintios capítulo 10 versículo 23. Porque hablamos de molde antiguo, frases que las cogemos, las queremos usar como nos interesa, pero no, vamos a la Biblia y vamos a hacerlo práctico y vamos a tener esperanza en medio del sufrimiento. Aleluya. Y no miedo a la paciencia. Amén. 1 Corintios 10, 23, que claro se ve ahora. Moldes nuevos, cuidado. Porque hablamos a veces de costumbres, frases, versículos que conocemos, que malinterpretamos y nos quedamos ahí. Y a veces incluso dañinos, pensando que si le pedimos a Dios paciencia, viene prueba y nos quedamos en la prueba y vivimos la prueba. No, constancia, perseverancia y esperanza. Eso es lo que el versículo dice. Pero también hay moldes nuevos que nos vienen y azotan, cuidado, jóvenes sobre todo. ¿Qué dice? Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Puedo hacer lo que quiera, todo me es lícito. No, la Biblia no dice eso. Vamos a la Biblia. Si leemos el contexto, habla acerca, porque si vamos, perdona, aquí tenemos un problema en Corinto y en otras ciudades en las que Pablo tiene que tratar porque hay judaizantes, gente que viene del judaísmo y que cuando entran en las iglesias que comienzan en Europa y en Asia, que no son judías, que empiezan con Pablo y Bernabé y todos estos hermanos, empiezan a querer meter las costumbres judaicas en la iglesia, ¿no? Y entonces empieza a haber un problema serio, ¿no? Y en todo esto se mete el tema de la comida. Puedes comer esto no lo puedes comer. Que sí. Y en este contexto de comer una cosa u otra, Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y entonces Pablo empieza a explicar aquí acerca de que tú puedes comer con acción de gracia, porque incluso aunque el alimento sea sacrificado a los ídolos, ¿sacrificado a quién? ¿A una estatua de madera? ¿Qué poder tiene una estatua de madera? No hay poder, no pasa nada. Damos gracias a Dios, Dios bendice. Pero si alguien, dice Pablo en este contexto, te dice, mira, está sacrificado a los ídolos o a los demonios, tú con eso dices, pues mira, pues no voy a comer. Tú me lo ofreces como algo del demonio, pues no quiero nada del demonio, yo de Dios. Te pones firme. Pero había esta como que esto sí, esto no, esto. Y ahí donde aparece que Pablo dice, de todo lo que hay en la carnicería podéis comer y demás. Porque está hablando, dice, no os metáis tanto en la comida en sí, sino en buscar el beneficio del otro. Si yo comiendo voy a perjudicar a otro porque su conciencia le hace ver que está mal, no como. Pero si a lo mejor estoy con un incrédulo, alguien que me lo ofrece, y yo oro y doy gracias a Dios, si no como, le perjudico, porque me estoy metiendo en una ley y
que no era para el momento, ¿no? Entonces, busca el bien del prójimo. Entonces ahí es donde te dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces tengo que buscar dentro de lo lícito, pero no podemos decir que todo me es lícito a algo que es pecaminoso, porque lo pecado no es lícito. Entonces se contradeciría la palabra de Dios. Amén. Y de hecho, dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Primera de Pedro 1:15 dice, en nueva versión internacional, dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan. Y aquí dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O como dice aquí, santos en todo lo que hagan. Dios nos llama a la santidad. Vamos a romper moldes de... Es que como lo que se lleva ahora, ¿sabe? Ahora se lleva mucho que incluso famosos, cantantes y tal, dicen, yo soy cristiano. Y hablan de que son cristianos con una seguridad y mucho más que nosotros. Pero luego su forma de vivir, sus canciones o su ejemplo de vida son inmorales. No van conforme a la Biblia. ¿Amén? Entonces, no nos vayamos cuidado con los falsos moldes de hoy día. Decir, todo me es lícito. Tampoco, no hay que ser tan... Sí, hay que ser santos porque Dios es santo. Amén. Y hay que ser santos en la iglesia, en los domingos, solo. No. Tiene que ser santo en tu casa, en tu trabajo. Ya no sé, voy a terminar con esto porque lo mismo me matan de aquí. No lo sé. O del que me vea luego en YouTube. Hay que ser santo en Facebook, en Instagram, en TikTok. Algunos yo sé que suena como a chino, pero otros me dicen, ese es mi lenguaje. Santos en toda tu forma de vivir. Cuidado. Te pongo un ejemplo, os vais a reír un poco, pero TikTok. Os reí porque lo he hecho horrible. Pero hay de chicas jóvenes cristianas así, que están moviendo su cuerpo, que su cuerpo habla. Hay un lenguaje corporal, ¿sabéis? Se llama lenguaje corporal. Y mueven diciendo, mira qué cuerpo tengo. Sexo ilícito. Y empieza a moverse. Nosotros tenemos que predicar la verdad. Nosotros tenemos que dar mensajes de verdad. En TikTok, en Facebook, en Instagram. Si nos metemos me estoy metiendo. ¿Dónde miro, Señor? No sé. Si nos metemos en Instagram y nos metemos a pelearnos con otros, defendiendo mis ideas, no estoy metiendo santidad en ese lugar. Porque Dios no me llama a confrontarme con otros. Me llama a hacer luz en las tinieblas. ¿Amén? Entonces, si te peleas, que sea contra el diablo. Mensajes de luz, de verdad. No te pongas a pelear. La voy a liar, ¿eh? Que si la independencia de Cataluña, que si el gobierno de... ¿Vas a aportar algo bueno? Hazlo. Si no... Y noto cuchillos que vuelan. No sé si serán de YouTube o de aquí, pero... Ser santo en todo lo que hacemos. Para el Señor. Amén. Porque si lo que vamos a crear es discordia, no estamos trayendo luz, no estamos trayendo verdad. Tenemos que ser santos en todo. En todo. Amén. Ahora, tú puedes tener tus convicciones políticas y todo lo que quieras y de Cataluña. Yo a veces pienso, mira, te voy a decir una opinión un tanto. A veces lo de España dicen que es de Cataluña, ¿no? Que si quieren la independencia, pero yo quiero que estén con España y estoy enfadado con los catalanes, no quiero hablar, ¿eh? Yo he escuchado gente, yo no quiero saber nada de los catalanes porque se quieren independizar. Entonces, si no los quieres, ¿para qué quieres que estén contigo? No lo entiendo, ¿no?
No quiero que se independezca. Eso. ¿Eh? Lo odio porque se quiere independizar. No lo trago. Si no lo trago, ¿para qué lo quiere aquí? ¿Se va ya? No, me refiero a que hay muchas veces que hay conceptos que nos entramos en pelea, en historia, que no nos llevan a ningún sitio. Ahora, si traes luz y traes verdad, gloria a Dios. Ahí, sé santo en todo lo que hagas. Amén. Gloria al Señor. Puesto de pie, por favor. Una de cal y una de arena. Hay moldes que nos perjudican, que nos hacían pensar algo que no era, que nos perjudicaba, y Dios nos trae a libertad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la Escritura. Y a veces cuando hablamos de sufrimiento y tal, pensamos en la paciencia, honesto, y vivimos a veces como monjes. No, Dios nos llama a libertad y a esperanza. ¡Aleluya! Pero también nos llama a santidad. Y hay otros moldes que vienen, que hablan del cristianismo muy, muy light. Y Dios nos llama a ser luz. Y bueno, he dicho lo del Facebook y tal, bueno, porque está muy al día. Pero en todo, en todo. ¿Qué ves por internet? ¿Qué ves en televisión? ¿Qué aportas a otros? Cuando tú das a otros, tú piensas eso, ¿ya? Te dejo solo eso. Cuando tú piensas en otros, ¿qué le das? ¿Vida o calentamiento de cabeza? ¿Qué aportas? Ahí es donde tenemos que ser santos. Santo es apartado para el Señor. Entonces yo le doy para el Señor. ¡Aleluya! ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿Me queréis? ¿Todavía? ¿Sí? Aleluya. Si alguien se queda un poco pillado conmigo, no importa. 20, vamos a tirarle un día y nos tomamos un pescadillo frito y así hacemos las paces. Gloria al Señor. Vamos a orar entonces. ¿Los músicos pueden pasar? Vamos a terminar orando. La grabación ya se termina, ¿verdad? ¿Seguimos? ¿Cortamos? ¿Oramos? Mientras vienen los músicos, como me dice mi hermano Antonio, vamos a orar. Amén. Mientras ellos se preparan. Señor, te queremos dar gracias porque tú nos hablas tu palabra de verdad. Señor, que tu palabra nos liberta, pero también de conceptos equivocados que en la historia nos han llevado a alejarnos de ti, Señor, y de la verdad de tus escrituras. Queremos vivir conforme a lo que tú nos dices, porque nos lleva a vida y a verdad. Señor, yo te ruego en estos momentos, Padre Santo, que por la palabra que ha sido predicada, si hay alguien aquí que no ha tenido todavía un encuentro personal, cercano contigo, Señor, que tú, Señor, te reveles y hables, Señor. Si hay alguien de aquí que quiere acercarse a Dios, solo es pedirle perdón por nuestros pecados al Señor. Y Él nos recibe gustosamente. Si andamos con Él, viviremos con Él y disfrutaremos de Él. Señor, que sea así en nuestras vidas. Señor, queremos disfrutar de tu vida, de tu palabra. Palabra de esperanza y no de sufrimiento. Esperanza en el sufrimiento, Señor. Un final glorioso y santo, porque tú eres santo. Señor, queremos romper moldes, pero sabes, Dios, no sabemos, no podemos. Necesitamos que tú lo hagas con nosotros. Rompe cada molde, rompe cada enseñanza errónea que hemos creado en nuestras vidas, que nos aleja de ti y del verdadero significado de lo que tú nos dices. Señor, gracias, Señor. Gracias por hombres como Reina, como Valera y como otros que nos han traído la palabra traducida al castellano para poder entender lo que tú nos quieres decir. Y juntos, Señor, poder tener cada día más amplitud de conocimiento de tus escrituras para entender mejor el significado de tu palabra. Gracias, Señor.
Gracias por ellos. Pero gracias también por tu Hijo Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Como dice en Juan 10:10, el ladrón viene a robar, matar, destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jesús, tú vienes a darnos vida y vida en abundancia, y queremos recibir esta vida. Y también queremos transmitir esta vida en tu nombre, Señor. Ayúdanos a romper con lo que no es y irnos a la palabra. No queremos costumbres que nos alejan de tu palabra. Queremos ir a la palabra. Queremos ser reformadores. Reformarnos para volver a la palabra, porque las costumbres son fácil que entren, pero queremos ir a la palabra, tu palabra que nos da vida y nos da esperanza. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vengo a buscar, necesito adorarte. Adórale con el corazón. Me vengo a postrar, Hazlo de verdad delante de Él. hoy necesito llenarme. Señor, no quiero historias, quiero tu palabra. Te vengo a buscar, No quiero un cristianismo sin ti, quiero un cristianismo contigo, oh Cristo. necesito adorarte. Señor, quiero tu salud, tu vida en mi vida. Me vengo a postrar, Nos postramos delante de tu presencia, Señor. hoy necesito llenarme. Señor, no necesito llenarme de religiosidad, quiero llenarme de tu presencia. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname de ti.
lléname, lléname, luz de mi vida. Esa congregación, lléname, fuente de agua viva, lléname, es mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Lléname, luz de mi vida. Lléname, fuente de agua viva. Lléname, es mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. De ti, Señor, lléname, 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 lléname de ti. Expulsa otros amores, lléname, lléname, lléname. Pasión de ti, por lo Señor mío. Llena tu iglesia, llena nuestras vidas, llénanos, Señor, de tu presencia. Llénanos, Señor, rompe toda religiosidad, Señor, y lléname, lléname de tu presencia. Y llénanos de tu Espíritu Santo, Espíritu de santidad. Sí, lléname, lléname. Si quiero más de ti, lléname. Otra salud, Señor. Lléname de tu vida. Lléname de esperanza. Lléname de consuelo, de poder para vencer el pecado. Lléname de salud, lléname de vida. Llena tu iglesia, a tu iglesia que te adora, Señor. Lléname de ti, oh Señor. Y lléname, luz de mi vida. Si quiero más de ti, lléname, fuente de agua viva. No quiero de otras cosas. Lléname, lléname.
lléname, luz de mi vida. Tú eres todo para mí, Señor. Lléname, fuente de agua viva. Lléname, es mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Lléname, luz de mi vida. Lléname, fuente de agua viva. Lléname, es mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Estaba pensando cómo se termina aquí ahora. Entonces, que no termine. Con que vayamos a casa. Con que vayamos donde vayamos. Que vayamos con la presencia de Dios, con su palabra. Meditando en lo que Dios nos ha dicho. En lo que Dios anhela para nosotros. Y en la esperanza que nos da en medio del sufrimiento. Amén. Aleluya. Así que no termina, seguimos. Seguimos. Aleluya. Que Dios os bendiga muchísimo. Aleluya. Le damos a Dios nuestros corazones también. Y la ofrenda que está al final, me han dicho, se hace al final. Que quiera colaborar, pues. Gracias. Dios os bendiga. Un abrazo muy fuerte para todos y hasta la próxima.